Cordial saludo, mi nombre es Gonzalo Restrepo Restrepo, del programa Especialización en Biotecnología Agroambiental, del curso Seminario Especializado en Proteómica Aplicada a Procesos Agroambientales. Actualmente estamos en la fase 5 del curso que corresponde a las aplicaciones en biotecnología agroambiental, bajo la dirección del tutor Juan Camilo Álvarez Maecha. Esta aplicación a la biotecnología agroambiental se denomina estudio proteómico diferencial para la identificación de marcadores de tolerancia a la sequía en cuanto al cultivo de la caña de azúcar. Luego pasaríamos a la introducción, la cual se trata de la caña de azúcar, que es un cultivo agroindustrial esencial a nivel global, pero su producción se ve seriamente comprometida por la inestabilidad de los eventos climáticos, como es el caso de la sequía, derivados del cambio climático. Para mitigar estas pérdidas, existe una necesidad importante de desarrollar variedades resilientes o que se adapten fácilmente a, a estos eventos climáticos y que sean más eficientes en cuanto al uso del agua. La proteómica diferencial es una herramienta biotecnológica de vanguardia que permite el análisis a gran escala del conjunto de proteínas. Estas proteínas se expresan en la planta al momento de esta sufrir, digamos, algún estrés y por lo tanto estas van a ser como un mecanismo de respuesta ante algún estímulo, como en este caso el estrés hídrico. Por tal motivo, este enfoque ofrece una visión directa de los mecanismos moleculares de adaptación, superando las limitaciones de los estudios genómicos al revelar la funcionalidad activa del organismo. En cuanto a la justificación, el mejoramiento genético tradicional en caña de azúcar es un proceso largo y costoso que requiere años de observación fenotípica en campo. Según el plan de mejoramiento de Cenicaña, que es como el centro de investigación de la caña de azúcar en Colombia, este está alrededor de los 10 a 12 años para obtener una variedad como tal, para liberarla ya al mercado. Eh, de ahí que la identificación de los marcadores moleculares puede acortar drásticamente este ciclo, pero cabe mencionar que los marcadores genéticos son útiles, pero los marcadores proteicos o proteómicos ofrecen una ventaja al ser la expresión directa de la respuesta de la planta, digamos, a un estrés o algún estímulo, en este caso el estrés hídrico. En cuanto a las aplicaciones de la proteómica diferencial, nos permitirá identificar biomarcadores de proteínas específicos como por ejemplo enzimas, antioxidantes y las chaperonas, que son significativamente más abundantes en variedades tolerantes bajo sequía. Otra parte es que también nos permitiría dilucidar las rutas moleculares activadas para la defensa y la supervivencia de la caña de azúcar. Y por último, lograríamos acelerar los programas de mejoramiento genético. Como se mencionó anteriormente, son algo extensos y por lo tanto son costosos. Y pues esto nos lograría permitir que la selección temprana de genotipos superiores en condiciones de laboratorio vivero se logren hacer, digamos, con las condiciones controladas y no depender o no llevar estos ensayos a campo en unos estados avanzados, como en el caso de Cenicaña, pasa por estado 1, estado 2, estado 3, pruebas regionales y demás. Entonces esto nos tardaría alrededor de 10 a 12 años. Y como tal, este proyecto impactaría directamente la biotecnología agroambiental al ofrecer soluciones en cuanto a la resiliencia de los cultivos frente al estrés abiótico. En cuanto a los objetivos, el objetivo general
es utilizar la proteómica diferencial para identificar y cuantificar proteínas diferencialmente expresadas en hojas y tallos en cuanto a la caña de azúcar, asociadas a la tolerancia versus a la sensibilidad de la sequía, con el fin de obtener marcadores proteómicos útiles que nos sirvan para optimizar el mejoramiento genético. Y en la parte de los objetivos específicos, eh, principalmente sería separar y cuantificar proteínas diferencialmente expresadas mediante técnicas proteómicas avanzadas. Identificar y analizar funcionalmente las proteínas mediante la espectrometría de masas. Y finalmente, proponer un conjunto de marcadores proteómicos candidatos para su validación en programas de selección genética asistida. Luego pasaríamos a la metodología del proyecto. En este caso, iniciaríamos con un manejo y recolección de muestras, luego pasaríamos a extracción, separación de proteínas, luego identificación de proteínas y finalmente al análisis bioinformático. En cuanto al manejo y la recolección de muestras, en la parte del material vegetal seleccionaríamos las variedades de caña de azúcar previamente clasificadas como altamente tolerantes y las sensibles a la sequía. En las condiciones experimentales estableceríamos en un invernadero con todas las condiciones controladas y utilizaríamos un diseño látice con repeticiones en la cual tendríamos como control dos variedades con riego óptimo y dos variedades con estrés por sequía o limitación del riego. Y por último, en la parte de la recolección se tomarían hojas y tallos en el punto máximo de manifestación de estrés. En este punto sería cuando la variedad sensible muestre daños, donde la variedad susceptible no presente, digamos, todavía como tal algún estrés o alguna diferencia. Las muestras se congelarían inmediatamente en nitrógeno líquido, pues para evitar la degradación de estas. En cuanto a la parte de la extracción y separación de las proteínas, iniciaríamos con la extracción, que sería una lisis celular y extracción de proteínas utilizando tampones con agentes caotrópicos e inhibidores de proteasas para asegurar el máximo de representación del proteoma. En cuanto a la separación y cuantificación de las proteínas, utilizaríamos uno de los principales métodos que existen, que sería la electroforesis diferencial en gel. En esta, las muestras de las proteínas se marcan con fluoróforos diferentes y se mezclan para finalmente, mediante electroforesis bidimensional, separar las mismas. Luego pasaríamos a la parte de la identificación de las proteínas, que iniciaría con el análisis masivo, en la cual los péptidos de interés se analizan mediante la espectrometría de masas en tándem. Luego pasaríamos a la identificación, donde se implementa un software el cual utiliza datos de masas de fragmentación para buscar coincidencias en todas las bases de datos de las proteínas, principalmente en caña de azúcar, y luego, si no se encuentra con caña de azúcar, se compara con especies relacionadas para identificar la proteína de interés. Cabe mencionar que para la identificación de proteínas en proteómica es necesario utilizar motores de búsqueda, como se mencionó anteriormente, que comparen los espectros de masas experimentales. Estos son como el patrón de fragmentos en los péptidos y son comparados con espectros teóricos calculados a partir de bases de datos de secuencias. Un motor de búsqueda o software que se utiliza con mayor frecuencia para encontrar, digamos, estas coincidencias en las bases de datos de las proteínas. eh, Podemos encontrar, digamos, el que se denomina Mascot, el cual es un motor de búsqueda más tradicional y es uno de los más citados en la literatura científica.
Y para finalizar la metodología, pasaríamos al análisis bioinformático, el cual inicia con un análisis cuantitativo en la cual se utiliza un software especializado eh, en el cual se utiliza para calcular el factor de cambio de la abundancia de las proteínas entre las muestras tolerantes y sensibles bajo sequía. Luego pasaría a la parte de la funcionalidad, en la cual las proteínas con cambios significativos se analizan mediante herramientas de análisis de enriquecimiento de vías. En este, digamos, es para identificar las rutas moleculares que son clave asociadas a la tolerancia, como por ejemplo, podríamos mencionar el metabolismo de la prolina y rutas de señalización de ABA. Luego, en la parte del proyecto aplicado, pasaríamos a los resultados esperados. En esta se espera obtener, digamos, un mapa proteómico diferencial en cuanto a la caña de azúcar, donde se visualicen y se cuantifiquen las proteínas que responden de manera específica a las sequías en las variedades resilientes. Otro es la identificación de un conjunto de proteínas candidatas eh, con una expresión significativa mayor que las variedades tolerantes. Digamos, en este caso, estas proteínas candidatas eh, juegan un papel importante, ya que de esto depende el éxito del proyecto. Luego, también se lograría o se espera obtener la elucidación de las rutas metabólicas y de señalización que se activan para conferir la tolerancia a la sequía en cuanto a la caña de azúcar, que es el cultivo de interés. Finalmente, se espera la obtención de marcadores proteómicos validados para la selección asistida por marcadores y permitir a los programas de mejoramiento genético identificar y seleccionar líneas promisoras de caña de azúcar resilientes a estas sequías en etapas tempranas, acelerando así la obtención de nuevas variedades de caña de azúcar, como se mencionaba anteriormente, eh, que por parte de Cenicaña se dice que alrededor de 10 a 12 años eh, se requiere para tener una variedad. Entonces, con este programa de selección asistida por marcadores moleculares, se lograría reducir tanto el tiempo como en costos la obtención de nuevas variedades, que es una problemática actualmente de gran escala, por tanto cambio climático, y principalmente en el Valle del Cauca hay suelos con limitaciones hídricas, entonces por tal motivo se requiere suplir esta necesidad con variedades que se adapten, que sean resilientes para la eficiencia como tal del cultivo. Estas son las referencias utilizadas durante la presentación. Gracias.